A partir de este momento, FM La Paz 96.7 y la Nueva Estrella 93.1 FM emitirán las noticias de Bolivia y el mundo a través de Enlace Informativo. Las emisoras que forman parte de este espacio pueden bajar nuestra señal. Con ustedes, Enlace Informativo Matinal. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a contarles que Franklin Pareja ha brindado sus observaciones respecto al 9º Congreso del Movimiento al Socialismo. El pasado sábado se ha realizado el 9º Congreso del MAS y en el municipio de Yapacaní, zona norte del departamento de Santa Cruz. Evo Morales y Luis Arce quisieron discernir los rumores de un supuesto separatismo de su partido político, dándose la mano en presencia de los miembros del partido y medios de comunicación, en símbolo de su unión. El analista, politólogo Franklin Pareja brindó una serie de observaciones al respecto de este acto. Mira, realmente yo creo que esta disputa, lucha o fractura, como tiene muchas denominaciones, no es una ficción, es una realidad. Y es una realidad porque de cara a las elecciones o es uno o es el otro, pero no pueden ser los dos. Con lo cual para Evo, Arce es su escollo y para Arce, Evo es lo propio. Pensar en que esto se va a amainar, van a atenuar el fuego cruzado, aunque en realidad no hay un fuego cruzado, es un fuego de ida que no tiene respuesta. El señor Arce Catacora lo ignora y creo que eso le genera todavía mucho más estrés y una ira incontenible a un hombre que nunca ha sabido contenerse y que pues como tiene una incontinencia verbal, trasciende sus sentimientos, sus sensaciones, y le ha lanzado un dardo directo donde supuestamente más y mejor desempeño tiene el presidente, que es la economía. Evo Morales aún cuenta con el respaldo de algunas organizaciones sociales. Por otro lado, Luis Arce también tiene una base social importante y eso reduce su posibilidad de mantener el apoyo social. Pareja mencionó lo siguiente. El señor Evo Morales tiene todavía una base social importante, que son las organizaciones sociales, y el señor Arce Catacora, como punto de partida, tiene una administración pública obesa, muy grande, que de esos 500,000 funcionarios públicos, yo no les digo servidores públicos porque habría que ver realmente si son servidores, pero esos 500,000 funcionarios públicos... O si sirven también. Supón que unos 300,000 están adscritos y con la camiseta puesta por el hermano Lucho. Entonces tiene una base social también importante. Finalmente, Franklin Pareja finalizó dando un análisis de cómo en realidad estaría funcionando el movimiento al socialismo. En la forma en la que se conduce la administración del poder, ya no del gobierno, Ramón, sí. El poder está envilecido. Nos están mostrando de que cualquier cosa vale con tal de recuperar el poder o con tal de preservar el poder. Sí. Nos están mostrando públicamente de que hay una cantidad escandalosa de actos que deberían ser activados casi de oficio o de oficio por el Ministerio Público por la gravedad de las denuncias que se hacen, pero ni se mosquean, ni se les mueve un pelo. Entonces, esta disputa, en síntesis, está mostrando quiénes nos han gobernado y quiénes nos están gobernando. Y como nadie quiere dar un paso proactivo para aclarar, entonces hay que tomarlo como aceptado, ¿no? Sí. Como dice un refrán, el silencio otorga. Bueno, si hacen denuncias graves y nadie hace nada, nadie dice nada y espera que esto se diluya, o construyen cortinas de humo con escandaletes que salen de aquí y de allá, obviamente el país está azorado viendo que hay cosas muy, muy, muy complejas, pero al mismo tiempo el país está perdiendo la capacidad de asombro. Estás escuchando Enlace Informativo.
Se ha realizado un análisis coyuntural con Joshua Bellot, especialista en política y economía. El analista económico y político nos brindó su punto de vista sobre cómo la política maneja la información de la economía, puesto que la credibilidad del gobierno está en duda debido a la falta de informes reales sobre la economía boliviana. Se trata de buscar los mejores indicadores para ver cómo encajan realmente en la realidad. Y eso no significa hacer nada malo, sino que realmente estás mostrando una realidad como debe ser, desde distintos puntos de vista, con distintos indicadores, desde distintas miradas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, si yo estoy en el poder, pues prefiero decir que todo está bien y agarro los indicadores para tratar de justificar mi discurso, digamos, ¿no? Pero si uno es analista económico y trata de ser más objetivo, pues trata de buscar otras opciones y decirle a la gente, bueno, esto no parece tan bien. Y lo que no parece tan bien se va acumulando en el tiempo, ¿no? Llega a un punto, a un máximo, y después necesariamente tiene que caer. Y creo que estamos precisamente en esa fase, ¿no? Donde todos los indicadores económicos han colapsado, digamos, y pues queda solo que estallen, digamos, ¿no? Sí, definitivamente, siempre ha maquillado las cifras. Te comenté, creo, la anterior vez con lo de la inflación más baja del mundo, la segunda economía después de China, creo que dijeron. Pero mira, en realidad hemos vivido eventos inflacionarios de subida de precios, digamos, durante todos estos años, desde 2006. Además, Bellot mencionó algunas soluciones para la posible crisis que puede haber con respecto a los dólares americanos. Entonces, realmente la situación está complicada. Lo hemos empeñado todo ya. Mira, teníamos los DEX, eso más, pues ya lo han negociado. Precisamente se utilizan los DEX con permiso del Fondo Monetario Internacional para poder tener mayor liquidez, para solucionar problemas ya sea de balanza de pagos, de fuga de capitales, digamos, o también para llenar los huecos presupuestarios, ¿no? Entonces, ya nos estamos deshaciendo de eso más. Lo que nos queda es un poco de oro. No es que lo podamos monetizar porque hay que tener un mínimo de oro, según el Fondo Monetario Internacional. Y aunque ellos digan que no le hacen caso al fondo, pues de todas maneras el fondo es el que rige la economía mundial. Sí, no hay condiciones ni administrativas ni económicas para poder efectivizar, digamos, lo que están planteando en esta ley. Va a ser muy complicado. Es una salvación, digamos, que están buscando, porque en este momento o tienes plata o entras en crisis, es claramente eso, ¿no? Por eso muchos dicen que vamos a tener nomás que acudir al Fondo Monetario Internacional, precisamente por estos sus créditos para solucionar crisis de balanza de pagos, ¿no? Estamos presentando Enlace Informativo. Los maestros han aceptado ir al diálogo, pero advierten con un paro de 24 horas y el cierre de fronteras. El Ejecutivo Nacional de los Maestros Urbanos, Patricio Molina, informó que están asistiendo al diálogo convocado por el ministro de Educación desde este martes a las 6 de la mañana. Sin embargo, advirtió que si el encuentro no llega a ninguna propuesta, a ninguna salida a sus demandas, van a seguir con las movilizaciones a lo largo de la semana e incluso advirtió que alistan un paro de 24 horas y cierre de fronteras para el día viernes. Mañana vamos a asistir, esto lo dijo ayer, a la mesa de diálogo con el ministro. Esperemos que haya propuestas concretas a las demandas y no discursos demagógicos. Están convocando a todas las bases para que estén atentas y, por supuesto, estén pendientes de lo que vaya a salir en la reunión de hoy, que ha iniciado a las 6 de la mañana. Postrado en cama, César Apaza depende de reos de la cárcel hasta para que le cambien los pañales. ¿Qué más me va a pasar?, le pregunta angustiado César Apaza a su esposa. El cocalero está preocupado por su situación en la cárcel de máxima seguridad en Chonchocoro, donde fue retornado la pasada semana, y ahí se encuentra postrado en una cama por la parálisis de la mitad de su cuerpo debido a la embolia que sufrió, y depende de sus compañeros de celda
para todo e incluso para que le cambien los pañales. La esposa del cocalero relata a ANF que su pareja permanece todo el tiempo en la cama por la parálisis y a esto se suma que debe usar pañales, una sonda urinaria. Afirma que Apaza está sufriendo por su encierro y esto causa un deterioro en su salud. Él sigue en la cama, está echado en todo momento, no mueve sus extremidades y está con pañal. Sigue igual como le sacaron del hospital de clínicas. Además, su presión está subiendo. Quienes le ayudan son sus compañeros de bloque y celda. Le están colaborando en todo, con el cambio de pañales también, relató a ANF la esposa del cocalero César Apaza. Hace 5 días, el régimen penitenciario ordenó el alta médica del dirigente que estaba internado en el hospital de clínicas para luego trasladarlo al penal de Chonchocoro, donde guarda detención preventiva. Y precisamente siguiendo esta línea, Adepcoca pedirá a la CIDH que visite a Apaza y va a continuar con sus movilizaciones. El Ejecutivo Provincial de la Federación de Campesinos de Chulumani, Diego Cahuapaza, informó que la Asociación de Productores de Coca de La Paz pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que visite a César Apaza en la cárcel de Chonchocoro. Por su crítica situación de salud, los cocaleros continuarán sus movilizaciones. Sí, vamos a pedir que la CIDH visite también. Pedimos una audiencia al defensor del pueblo. Seguiremos pidiendo su libertad porque su situación es compleja, su salud es crítica. No es posible que el compañero esté en una situación inhumana. Las movilizaciones también continuarán, manifestó el dirigente en declaraciones a los medios de comunicación. 5 de los 7 altos comisionados de la CIDH llegarán esta semana al país y van a permanecer del 23 al 30 de marzo con el objetivo de conocer in situ la situación de los derechos humanos y la justicia. Vamos a seguirles contando lo que pasa dentro del movimiento al socialismo. Las pugnas continúan. Loza dice que Lima debe inscribirse al MAS si desea levantar la voz de Evo. Después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, le pidió al líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, que deje el rumor, el chisme y la mentira, varios parlamentarios del ala evista se estrellaron con el titular de Justicia y le indicaron que primero debe inscribirse al MAS para levantar la voz del líder de los cocaleros y del instrumento político. Lamentamos que un ministro de Justicia esté humillando y discriminando a nuestro dirigente principal. Si quiere levantarle la voz al presidente del MAS o debatir con él, primero debe ser militante del instrumento político. Debe inscribirse al MAS, sostuvo Loza. Pero también recordó que hace mucho tiempo ya habían pedido al presidente Luis Arce que cambie al ministro Lima. En cuanto al congreso fallido del MAS que se realizó en el departamento de Santa Cruz, donde el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales se reencontraron y en cierto modo se abandonó el distanciamiento entre ambos, Loza sostuvo que algunas autoridades le están mintiendo al presidente Luis Arce. Hay gente que le está soplando aires de división a nuestro presidente y uno de ellos es el ministro de Justicia. Ojalá el presidente pueda deshacerse de este tipo de personas, ya que son peligrosas para la unidad y el proceso de cambio, añadió Loza. Y esta sí es de antología. El senador del MAS dijo: la pobreza no se mide por falta de dinero, la pobreza está en la mente. El senador del Movimiento al Socialismo, Félix Ajpi, sostuvo esta jornada que la pobreza no se mide por falta de dinero, sino por la pobreza en Bolivia está en la mente y es psicológico. Yo no pienso que la pobreza se mida por falta de dinero, la pobreza en Bolivia está en la mente, porque si nosotros nos creemos que somos pobres, siempre vamos a ser pobres. Tenemos que tener una iniciativa de siempre trabajar y el pueblo boliviano tiene eso, dijo el senador del MAS en respuesta al expresidente Evo Morales. El fin de semana Morales dijo que en el Congreso del MAS, en presencia del primer mandatario, que la situación económica en Bolivia no está bien y sugirió que una comisión del partido pueda ayudar al gobierno a resolver los problemas.
Agpi criticó las aseveraciones de Morales y dijo que el exmandatario se alinea a un discurso de la derecha y no debería destacar eso, sino debería alentar al desarrollo y al emprendimiento. Y en menos de 48 horas, ministros de Gobierno y Justicia retrucan dichos de Morales. Se ha levantado toda una polvareda alrededor de este tema. Los ministros de Gobierno y de Justicia, y Eduardo del Castillo y Iván Lima, en menos de 48 horas retrucaron al líder del MAS, Evo Morales, le piden dejar la mentira, el chisme y aluden las malas políticas en seguridad a gestiones pasadas. El ministro Castillo manifestó que le llama la atención las declaraciones del expresidente sobre una supuesta persecución y seguimiento por las fuerzas del orden y aclaró que esta institución tiene la misión de combatir el crimen y la delincuencia en el país. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Hablamos sobre la reforma judicial. Los juristas dicen que hay una conspiración. El grupo de juristas independientes denunció este lunes que hay una conspiración contra el proceso de recolección de firmas para el referéndum de la reforma judicial, pero aseguraron que la iniciativa va a continuar y que se llegará a la meta de 1,5 millones de firmas. La conspiración se refleja, aseguraron, en una serie de obstáculos que se pusieron desde el órgano electoral y el gobierno desde el inicio de la recolección de firmas. Vamos a continuar en esta cruzada. Hay 10,000 libros circulando. Es posible afirmar que hemos superado el 500,000 de firmas y estamos en el desafío para alcanzar el primer millón y luego el millón de firmas, 1,5 millones de firmas, dijo el abogado y exalcalde paceño Juan del Granado, miembro de la comisión. Con ustedes, Enlace Informativo, emisión matinal. Y está nuevamente en la mira de la justicia la exministra Achacollo. La Fiscalía de La Paz lleva adelante una investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas contra la exministra Nemesia Achacollo a consecuencia de un informe de unidad de investigación financiera. La información fue proporcionada por el fiscal departamental William Alave, quien indicó que en el informe que ha sido remitido al Ministerio Público hace unos 6 meses y se procedió a la apertura de una investigación. Según Alave, el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras hace referencia a movimientos financieros sospechosos de parte de la exministra, por lo cual se abrió una investigación. El fiscal señaló que ya se había notificado a Chacollo y se le ha citado para declarar, pero mediante un memorial ella alegó que no puede viajar a la ciudad de La Paz por motivos de salud y pidió comparecer en Santa Cruz. Ante la solicitud de Achacollo, la Fiscalía está considerando tomar la declaración de la exministra en Santa Cruz mediante la cooperación fiscal con el departamento. Si bien aún no se puede establecer que los movimientos financieros sospechosos están relacionados con el caso del Fondo Indígena, el fiscal Alave indicó que corresponden esas gestiones e investigaciones. Estamos presentando Enlace Informativo. Con la información nos vamos hasta Cochabamba. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Muere una adulta mayor por dengue, la epidemia se agudiza. El jefe de epidemiología del CEDES, Rubén Castillo, informó que una adulta mayor de 92 años murió con dengue en Cochabamba. Era un caso importado. La mujer estuvo en Santa Cruz pocos días antes de presentar los síntomas. Mientras las autoridades de salud de la alcaldía advierten que esta epidemia se agudiza, a la fecha de hoy hay 261 casos.
Los privados de libertad en la cárcel de San Sebastián Barones duermen hasta en los pasillos que son angostos. Están unos al lado de otros. Esta es solo una muestra del hacinamiento. Este penal tiene capacidad para 300 internos. En el 2011 ya había alrededor de 600 y en la actualidad la población triplicó la capacidad. Hay 960 reclusos en este penal según régimen penitenciario. El lunes ha comenzado la campaña de carnetización y emisión de certificados de nacimiento en San Sebastián Barones. Acudieron el Servicio de Registro Cívico, el CERECI, y el Servicio General de Identificación Personal, el CEGIP. El director de régimen penitenciario en Cochabamba, Gonzalo Arce, informó que el objetivo es corregir errores o hacer rectificaciones de sus documentos. Existen reos que por falta de documentación de identidad prolongan su permanencia en los recintos penitenciarios porque no pueden avanzar sus trámites. En otra información, el asfalto se levanta. Hay más de 70 casas en riesgo de derrumbe. No podemos ni dormir en las noches por el miedo. Las casas suenan. Se escucha cómo se abren las paredes, el techo, como un terremoto, describió un vecino. En una esquina del barrio Alto Universitario, en el año 2022, a principios de abril, había una construcción de 2 pisos que presentaba rajaduras. Ayer se evidenció que la situación empeoró en un año. Se derrumbó la parte superior de la vivienda y además el asfalto en este sector se eleva más de medio metro. El cerro está cediendo. La situación se da también en casas del barrio 14 de abril. Se trata de viviendas consolidadas con servicios básicos y calles asfaltadas. En la serranía del lado de la avenida Petrolera por el kilómetro 3 en el sur de la ciudad de Cochabamba. Ya en el año 2022, los vecinos denunciaron que en estos 2 barrios sumaron 76 casas con rajaduras. De estas, 15 eran inhabitables. Hubo algunos derrumbes y algunas familias se mudaron. Los problemas se registran desde años anteriores y la situación sigue empeorando en la época de lluvias. Ayer se conoció que 12 viviendas están entre deshabitadas y demolidas. Seguimos en Cochabamba. El empadronamiento permite votar, el certificado de soltería y también otros. El certificado de registro cívico, el CERECI y las autoridades del Tribunal Electoral impulsan una campaña masiva para el refuerzo del empadronamiento permanente. Resaltan que el estar inscrito en el padrón biométrico no solo permite votar, sino que habilita a los ciudadanos para ser candidatos o para acceder a certificados como el de nacimiento, matrimonio, soltería y otros. La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, Ruth Pontejo, informó que, de acuerdo a los datos de las elecciones del 2021 en el país, hay 7.131.000 personas inscritas en el padrón biométrico. De esa cantidad, en el departamento de Cochabamba hay 1.352.000 que están habilitadas. La campaña de empadronamiento también da rumbo a las elecciones judiciales previstas para los últimos días de octubre. Unos a favor, otros en contra. Continúan los enfrentamientos por la planta de tratamiento en Tiquipaya. Los vecinos que están a favor de la construcción de una planta de tratamiento se enfrentaron contra quienes están en contra de que esta obra se implemente en la zona de Bruno Moco, en Tiquipaya, ya que hubo enfrentamientos el miércoles y el jueves de la semana pasada. Los vecinos que están en contra del proyecto manifiestan que no fue socializado. Piden su reubicación y rechazan los malos olores que podría generar, según manifestaron. Los habitantes a favor aseguran que va a beneficiar al municipio de Valle Bajo cochabambino. En la actualidad, las aguas residuales en Tiquipaya tienen apenas tratamiento básico o ninguno. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. El panorama internacional. Lo más relevante. Las noticias que dan vuelta al mundo. Lo más relevante.
Casi 300 detenidos en Francia en otra noche de protestas contra el decreto de Macron que impuso la reforma de las pensiones. Casi 300 personas han sido detenidas la noche del lunes y madrugada del martes en una nueva serie de altercados en diferentes ciudades francesas y sobre todo en París contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Según el recuento policial de sus actuaciones durante la noche, han habido 234 arrestados en París y 53 en el resto de Francia en las protestas que se han producido tras el fracaso este lunes por los pelos de una de las dos mociones de censura contra el gobierno de Macron presentadas en respuesta por la adopción por decreto de la reforma de las pensiones. Donald Trump puede ser detenido. Las autoridades de Nueva York se preparan para ello. Le pueden tomar hasta las huellas dactilares, le pueden hacer fotos, incluso podría ser esposado. Si Donald Trump es acusado por un gran jurado en Manhattan en los próximos días por su papel en un pago de dinero por el silencio de una estrella porno, al expresidente de Estados Unidos se le están complicando los derechos y pues alrededor de toda esta investigación. Estos son algunos de los pasos habituales en las detenciones por delitos graves en Nueva York, pero la detención sin precedentes de un excomandante en jefe cuyos devotos partidarios ya organizaron un violento ataque contra el Capitolio será cualquier cosa menos inusual. Los mercados de Asia-Pacífico suben al disminuir la inquietud de los inversores por las turbulencias bancarias mundiales. Sí, hay cierta tranquilidad por el momento. Las bolsas de la región de Asia-Pacífico subieron este martes al disminuir la preocupación por el sector bancario mundial en respuesta a un torbellino de intervenciones de los responsables políticos y los agentes del sector. En Australia, el índice subió a 1.3%, impulsado por el otro índice que es el AXFJ, que mide los valores bancarios, y este ha subido a 1.7%. En Hong Kong, el índice Hang Seng abrió con una subida del 0.8%. En China, en Shanghái, el Composite subió a un 0.3% al inicio de la sesión. Rusia ha convocado a una reunión en la ONU por los niños ucranianos. Rusia planea celebrar una reunión informal en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a principios de abril para discutir lo que calificó como la verdadera situación, entre comillas, de los niños ucranianos llevados a Rusia, un tema que ha ganado notoriedad después de que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra relacionados con su plagio. El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, dijo en conferencia de prensa que Rusia planeó la reunión del Consejo mucho antes del anuncio del viernes por parte de la Corte. Rusia tiene la presidencia rotatoria del Consejo durante el mes de abril. La policía de Perú reemplaza a 8 generales por las muertes en las protestas contra el gobierno de Boluarte. La Policía Nacional de Perú ha reemplazado de sus puestos a 8 de sus generales por su gestión en las protestas que desde hace varios meses vienen registrándose en el país contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Entre los cesados se encuentra el jefe de la delegación de Puno, el general David Villanueva Llana, quien ha sido dirigido a la delegación de tráfico durante su gestión. Al menos 21 personas han muerto por disparos de la policía en la ciudad de Juliaca, ha informado el diario La República. Hasta aquí, enlace informativo matinal. Son las 8 de la mañana en punto. Hasta aquí, FM La Paz y La Nueva Estrella emitieron las noticias de Bolivia y el mundo a través de Enlace Informativo.
las emisoras que forman parte de este espacio pueden retornar a su programación habitual. Gracias por la atención. Permiso.